Hoy estamos en nuestro bloque psicológico. Como cada semana sabemos que hay temas que debemos tocar, que debemos conocer y hoy no va a ser la excepción. Estamos hablando de la empatía. Es el tema que hoy vamos a tocar, obviamente con especialistas para que nos guíen, para que nos resuelvan todas las dudas que nosotros tenemos y de repente poder entender correctamente qué significa realmente la empatía. Doctora, muy buenas tardes, bienvenida. Hoy tocamos este tema y lo vamos a conocer profundamente. Claro que sí, Vanesita, muy buenas tardes con todas las personas que nos están viendo. Y el día de hoy estamos acompañados del doctor Andrés Luque Ruiz de Somocurcio y con él vamos a poder conversar y reflexionar sobre cuán importante es la empatía en estos tiempos en los que vivimos en una sociedad de a veces mucho individualismo, donde las personas estamos más enfrascadas en nosotros, en nuestras necesidades y nos olvidamos de las necesidades del otro, de conectar con el otro. Y si no tenemos empatía, no vamos a poder vincularnos saludablemente con los demás. Bienvenido, Andrés. Muy buenas tardes, muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Contento de estar acá para poder conversar sobre este tema tan importante, como bien ya tú lo has dicho, Vilma, el tema de la empatía. Es un tema fundamental hoy en día, sobre todo en una sociedad contemporánea que está atravesada por el estrés. El estrés nos genera que tengamos muchas veces comportamientos violentos, agresivos, en el trabajo, en la casa, en la calle. ¿Cuántas veces no hemos visto en la calle la gente que se insulta, no se dice un montón de palabras que no las podemos mencionar en este momento, pero que es producto de esa reacción que sienten, de esa reacción violenta que sienten en el momento cuando alguien les dice algo, cuando alguien metió el carro, cuando alguien se pasó, ¿no? Y entonces una forma para poder abordar justamente esta problemática es empezar a desarrollar una habilidad social como la empatía. Mencionaste diferentes problemas y situaciones que hoy en día se viven en la vida diaria. Ahí juega un papel tan importante la empatía, podríamos decirlo, ¿para qué sirve en sí? Bueno, mira, la empatía es una habilidad social que nos permite conocer los sentimientos y los pensamientos de las otras personas para podernos poner un poco en su lugar y a partir de ahí intentar tener una actitud mucho más compasiva con la otra persona, para poder entender qué es lo que está sintiendo y qué es lo que está pensando y por lo tanto eso te lleva a entender las razones de la otra persona, para que ya no la estés prejuzgando ni para que tengas una reacción quizás rápida, violenta en contra de la otra persona o partas de un prejuicio. En cambio, si tú entiendes el pensamiento, entiendes los sentimientos, te va a permitir tener una mirada quizás más humana de lo que la otra persona está viviendo en ese momento. Ahora, si bien es cierto, estas situaciones se dan a nivel social, en cualquier lugar donde nos podamos encontrar, también se podría dar en el ámbito familiar y aquí hablemos un poco acerca de la empatía que tienen los padres de familia para con los hijos. Excelente pregunta, Vanesita. Y en mi experiencia como psicóloga veo en consulta cuántos adolescentes, cuántos niños no se sienten entendidos por sus papás, porque los papás no han podido desarrollar esta habilidad que nos dice Andrés de la empatía, que consiste en que yo como papá pueda escuchar las emociones de mis hijos más que las ideas. Papá, me siento triste porque hoy día un amiguito no se quiso juntar conmigo en el colegio. Pero por eso te sientes triste. Cuando el papá responde esto, no está siendo empático con su hijo. ¿Cómo podría el papá validar la emoción del niño? Por ejemplo, tú me cuentas que hoy te sientes triste porque tu amiguito no se quiso juntar contigo. Es decir, que como papá estoy parafraseando, estoy practicando una escucha activa con mi hijo. Y esto es importante que hagamos dentro del hogar. ¿Cuántos adolescentes, cuántos niños se sienten solos porque no pueden encontrar en sus papás esta capacidad de poder entender, escuchar y validar las emociones de sus hijos? Hace unos días, semanas, escuchaba que un adolescente ha terminado con su vida en Arequipa, en Sachaca. Entonces creo que es importante que podamos reflexionar que nuestros hijos necesitan ser acompañados en sus emociones, en su día a día. Qué importante es poder escuchar lo que otras personas piensan y no invalidar de alguna manera sus sentimientos. Doctor, poder desarrollar esta habilidad, ser capaz de ser empático, ¿se puede enseñar a una persona a hacerlo?
Sí, muy interesante, muy importante lo que tú preguntas, Vanessa, porque la empatía es una habilidad social. Quiere decir que podemos enseñarle a las personas, a los niños y a las niñas a ser empático. La empatía puede ser usada en el campo clínico, pero también puede ser utilizada en el ámbito escolar, en la escuela, con profesores capacitados, con psicólogos, en donde les van a enseñar desde muy pequeños a reconocer los pensamientos y los sentimientos de las otras personas. Mira, es tan grande la importancia de la empatía hoy en día que hemos visto que estadísticamente vivimos en un momento en que los rasgos psicopáticos en las personas han aumentado de forma significativa, mucho más que en otros momentos de la historia. O sea, tenemos más hombres y mujeres psicopáticas en el 2026 que en 1980 o que en 1950, ¿no? Y eso obedece, por ejemplo, a la falta de una educación emocional. Vivimos en una sociedad donde probablemente la cuestión emocional no es considerada, no es valorada, no es tomada en cuenta y por el contrario nos hemos ido a un extremo, por ejemplo, en la educación donde valoramos más lo cognitivo, ¿no? Y no desarrollamos más el ámbito emocional. Entonces, por eso encontramos personas que maltratan animales físicamente también dañan a personas que no les importa las otras personas y que pueden tomar decisiones, personas que tienen poder, toman decisiones para hacerle daño, causándoles daño directa o indirectamente a otras personas y no les importa, ¿no? Entonces, estamos hablando de que falta empatía y por lo tanto la empatía sí se puede enseñar. Eso nos permitiría convivir mucho mejor. Y nada mejor que poder enseñar desde el hogar, porque conforme van pasando los años, si una persona no desarrolla esta habilidad, no es capaz de ser empático, eso también puede de alguna manera chocar, influir en la relación de pareja que pueda tener más adelante. Claro que sí, como decía Andrés, vivimos en tiempos donde nos hemos vuelto indiferentes con el dolor, con el sufrimiento del otro. Necesitamos trabajar en esta práctica de la compasión. Y eso debe iniciarse con nuestros más cercanos como una pareja, por ejemplo. Entonces, ahora hablamos de relaciones tóxicas o disfuncionales. ¿Qué está pasando con las relaciones de pareja? Pues que no estamos teniendo esta conexión, esta capacidad de tener empatía. Y algo que yo les digo a los jóvenes con los que trabajo, cuando tu enamorada te va a decir que se siente triste o que está enojada, y si tú no eres capaz de conectar con tus propias emociones, no te das cuenta cuando tú estás triste, cuando tú estás enojado, tampoco vas a poder conectar con las emociones del otro. Y allí empiezan los desencuentros y allí empiezan los problemas de comunicación. Entonces, algo que es muy importante es que una pareja practique esta capacidad de escuchar al otro y tratar de entender el punto de vista del otro. Pero ¿qué pasa en realidad? Que cuando estamos en una discusión yo quiero imponer mi punto de vista y no intento ver las cosas desde el punto de vista del otro. Entonces, en ese sentido, coincido con Andrés cuando él nos dice que es importante trabajar en la educación emocional, porque estamos viviendo en tiempos donde las personas nos estamos enfocando cada vez más solo en mis necesidades y me olvido de las necesidades del otro. Y con toda esta idea, volvemos a lo que dijimos al principio, no se da una buena convivencia, no existe un bienestar social. Sí, no creamos el puente emocional. Ese puente emocional se crea entre las personas cuando uno reconoce a la otra persona. Pero si yo no la reconozco, o sea, veo a alguien llorando, veo a alguien que tiene un problema y simplemente no me importa, entonces no la estoy reconociendo. Pero cuando yo sí me doy cuenta de lo que está pasando, de lo que está sintiendo, de lo que está pensando y que además es una situación que a mí no me gustaría pasar, que digo quizás es una situación desagradable o quizás yo ya la pasé, por eso entiendo su comportamiento. Entonces estoy creando un puente emocional con esas personas. Eso nos permite realmente en los grupos humanos tener una convivencia mejor, algo que actualmente tenemos serios problemas. Mira, estamos en una situación política en esto que todavía no ha terminado. Muchos pensamos que ya el domingo terminaba y la gente sigue en una situación de polarización.
familiares, amigos que por una cuestión política se están enfrentando. No somos capaces de llevar, por ejemplo, una habilidad social como es la empatía, llevarlo al plano psicosocial, que también me puede ayudar a entender por qué esta persona tiene este pensamiento, por qué siente de esta manera. Poder analizarlo y respetar lo que cada uno cree y piensa. Doctora, no podemos finalizar sin antes tener las recomendaciones finales, después ya de haber entendido qué es la empatía, saber que sí se puede aprender, saber que se puede desarrollar y que es una capacidad importante para el bienestar social de todos. Por favor, las indicaciones. Claro que sí, Vanesita. Creo yo que Andrés y yo estamos tratando de hablar de estos temas porque queremos contribuir desde la psicología a promover una cultura de paz en nuestra sociedad, donde podamos tener convivencias saludables, donde podamos conectar los unos con los otros. Entonces invoco a las familias que puedan dentro del hogar fomentar esta capacidad de la empatía, donde yo valido las emociones de mi esposa, de mi esposo, de mi hijo, donde me siento con él, lo escucho, lo miro con atención, dejo a un lado el celular y puedo leer el lenguaje no verbal y el lenguaje verbal de este ser humano que es mi familia, que es mi esposo, que es mi hijo. Doctor, tampoco pueden faltar las indicaciones suyas y también cómo lo podemos contactar. Siempre es necesario poder acudir con un experto, con un especialista para poder tener esa ayuda que a veces necesitamos. Mira, una forma de poder atender los problemas que se dan en la escuela, como es el bullying, justamente es aplicando programas basados en la empatía, donde los niños y los adolescentes aprenden a ponerse en el lugar del otro, aprenden a reconocer sentimientos y emociones. Eso está demostrado científicamente que disminuye, baja la tasa de violencia entre los escolares. Así que revisemos todo nuestro material que tenemos sobre empatía y empecemos a aplicarla en el aula. Y si no, llamemos a los psicólogos especialistas para que puedan ayudarnos en el ámbito educativo. Bueno, si quieren comunicarse conmigo al 958713181, Andrés Luque. Muchísimas gracias, doctor, doctora, muchas gracias por acompañarnos siempre. Sabemos que cada bloque nos sirve para aprender y hoy hemos entendido más allá qué es la empatía. Muchos de repente tenemos un concepto algo pequeño, de repente muchos errado, pero en esta ocasión hemos podido aclarar muchísimas ideas con ejemplos para que podamos entender exactamente qué significa la empatía y la importancia que tiene para cada uno de nosotros. En pantalla nosotros tenemos toda la información. La doctora Vilma Vilca Pareja es muy activa en redes sociales, la pueden encontrar en TikTok o comunicarse a los números que están viendo en su pantalla. Si estás en cualquier otro lado de la ciudad fuera de Arequipa, también se puede hacer un enlace para que te puedas comunicar con ella. Este fue nuestro bloque psicológico.